como psicóloga, ¿cuál es tu papel a la hora de tratar una adicción a las drogas? Pues lo importante ahí, claro, tiene mucho que ver esta cuestión de, depende de la edad que tenga la persona y también si viene, por ejemplo, si es adolescente, si viene de forma voluntaria o no, porque el papel es totalmente diferente. El uno es un papel mucho más activo en el cual tú trabajas y yo siempre digo que el terapeuta o la psicóloga debemos hacer equipo, ¿no? Con esa persona. Pues yo siempre digo que hacemos un equipo para que esa persona salga de esos problemas. Pero cuando no vienen o no están convencidos, y ahí sí se nota la diferencia con los adolescentes, ahí tienes que hacer más, primero un acompañamiento, un que se dé cuenta, incluso una cuestión más distante tal vez de incluso una psicoeducación primero y luego ya la intervención, ¿no? Entonces yo creo que el papel depende de las necesidades que tenga ese paciente o esa paciente, pero sobre todo siempre es un papel muy, muy activo de acompañamiento, como equipo o como algo más atrás, ¿no? Pero apoyando ahí. Ujú. Y, por ejemplo, en el caso de un adolescente que no se considera adicto o que, a ver, que todavía el consumo sea un consumo funcional, que no haya llegado a dejar de lado todo, pero que sí que, bueno, pues estás viendo que si sigue por ese camino va a acabar necesitando un internamiento lo más probable. Pero esas personas, pues muchas veces hasta que no tocan fondo del todo, no se dan cuenta. ¿Qué es lo que podríamos hacer ante este perfil? Porque claro, ellos no reconocen. Totalmente. Ahí yo iría a por qué empiezan a consumir, ¿no? Siempre hay una historia previa, siempre hay primero tal vez un consumo un poco más recreativo, porque además se les llama así, ¿no? Las drogas recreativas, como si fueran al parque de atracciones. Empieza como un consumo recreativo en el cual estoy con mis iguales, el fin de semana, pero luego lo convierto ya en algo entre semana. Yo siempre lo relaciono y es parte, es el inicio de por qué el consumo pasa de ser de recreativo a algo complejo y dañino, es cuando lo empiezo a utilizar para tapar, ahogar, cubrir emociones que están por ahí y no puedo verbalizar, no puedo, no puedo digerir. ¿Sabes? Entonces, siempre hay una parte en la que los adolescentes y las personas adultas son conscientes de que eso que estoy haciendo, eso que estoy consumiendo, me está sirviendo como herramienta para, para cubrir algo que está ahí sin procesar. Casi siempre en adolescentes es un problema familiar, una búsqueda de identidad, cositas, ¿no? Pero siempre sí que son conscientes cuando hablas con ellos y ya tienen un vínculo de esa reflexión, ¿no? De decir, pues sí, sí, es que siempre que me enfado es verdad que fumo, o sí, es que cuando estoy triste, en vez de llorar, que me voy y me fumo un porro con mis amigos, con mis amigas, con X, ¿no? Entonces, creo que es la parte fundamental para que se den cuenta la función que está haciendo ese consumo en su vida. Ujú. ¿Y podemos establecer un perfil de consumidor habitual o hay varios perfiles? Yo he estado pensando esto mucho y creo que el perfil más general, muchísimo más general, es el porcentaje de hombres que consumen es muchísimo mayor al que de mujeres, y es por una cuestión de verdad de gestión emocional. O sea, me permito gestionar mi enfado, si me permito gestionar mi tristeza, si me permito incluso gestionar la frustración, un montón de emociones que se nos quedan atascadas y y es que hay muchos ya adultos ahora, pacientes que yo tengo, por ejemplo, que dicen, no, no, es que llorar es de débiles, o no, no, llorar es que como que no se les ha permitido nunca esa expresión emocional y casualmente son en su adolescencia
han sido consumidores muy fuertes, o sea, con una cantidad bastante importante de consumo de sustancias, sea alcohol o cocaína, que son como las que más en la adultez se ven reflejadas. Ahora es más la marihuana, pero los adultos de ahora consumían eso antes, ¿no? Entonces, creo que la mayoría, insisto, es por un problema grande a nivel emocional. ¿Cuáles son los rasgos de conducta de un adicto? Porque se dice mucho que el adicto es manipulador. Totalmente. Cualquier persona adicta, cuando ya tiene un estado de conciencia y reflexión, te va a decir que él se ha pasado la vida mintiendo. Todas las personas que tienen algún problema de adicción son mentirosas. Pero claro, ¿por qué son mentirosas? ¿No? Pues porque yo obviamente no puedo yo mismo aceptar que estoy consumiendo, aceptar que estoy perdiendo la capacidad de control sobre este consumo y además es algo que socialmente está mal visto. Entonces, no vas a ir feliz diciendo a todo el mundo, oye, yo es que consumo, no, lo ocultas. Lo ocultas y ya no solamente sabes que sabes que estás haciendo algo mal, sino que lo haces, lo ocultas y haces acciones y actividades que te predispongan a hacerlo en secreto. Todo es como muy secreto, que nadie se dé cuenta, que nadie me vea, no se lo voy a contar. La mayoría de personas en adolescencia no conectan además con estos problemas, ¿no? No conectan con que lo están haciendo solo con sus amigos o lo están haciendo solos, lo hacen en lugares ocultos. Entonces, lo primero es, claro, manipulan porque primero viven en una mentira constante de no aceptación propia, peor aún una aceptación social, ¿no? Del consumo. Y es una forma de protegerse también. Aparte de la mentira, también está esa poca introspección y reflexión que ya de por sí tenemos todas las personas, pero además en consumidores el por qué consumo, ¿no? No puedo aceptar que consumo porque necesito gestionar una emoción, porque esto me queda grande, porque tengo miedo, porque no sé procesar un duelo. Tengo, yo creo que son personas que tienen muchos miedos y no tenemos las herramientas para enfrentarnos a ellos. Entonces, yo siempre digo que cada uno tiene una herramienta, ¿no? Cada uno coge un salvavidas y muchas personas el salvavidas que cogen es la adicción. Entonces, sí, manipulan, mienten muchísimo, esconden, tapan, incluso desde la mentira, desde esa manipulación, tienen un rol muy víctima, muy pobrecito. Entonces, claro, todo eso para no enfrentarse, ¿no? Si no eres responsable de las cosas que haces, es más fácil no aceptarlo. El otro día, hablando con una mujer que sufrió una adicción, me contaba que ella, cuando consumía por las noches, pues que lloraba delante de la cuna de su bebé, se prometía y le prometía al bebé que no iba a consumir más, pero decía que al día siguiente, no sé, como si fuera por arte de magia, como que ya no se acordaba de todo eso que había prometido la noche anterior y su cabeza ya estaba maquinando cómo podía conseguir dinero para ir a por otra dosis. Entonces, no sé, ¿cómo es posible que tú por la noche estés pensando una cosa y a la mañana siguiente te hayas olvidado completamente? Ahí eso tiene mucho que ver con el síndrome de abstinencia, muchísimo que ver. Lo peor que puede pasar, y por lo que la mayoría de personas en cualquier tipo de adicción, las más complejas es en la cocaína, en la heroína e inclusive en el alcohol, el síndrome de abstinencia es algo que nadie soporta vivir. Pero porque realmente es muy doloroso. Tu cerebro, tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir con esa dosis, con, esas, con esa... con ese consumo, ¿no? Con esa materia prima. Entonces le estás diciendo a tu cuerpo, no, cuando estás bien, ¿no? Cuando te permites estar en esos minutos bien, no, mañana ya no lo hago y te lo crees, de verdad que lo hablan en serio, de verdad que no se mienten, porque sufren estas personas y lo dicen en serio. ¿Qué pasa? Que al día siguiente ya no solamente depende de lo que yo quiera, depende de las herramientas que tenga para enfrentarme al síndrome de abstinencia,
a la necesidad, tanto la abstinencia psicológica como la abstinencia física, tengo que saber sobrellevarlo. Por eso casi ninguna persona adicta o consumidora puede hacerlo sola. Por eso la primera estrategia, yo creo, de afrontamiento es pide ayuda porque solo no lo vas a poder conseguir. Casi imposible. Pero aún con un bebé, con un montón de cosas, ¿no? Que además ahí está el conflicto, ¿no? O sea, y además, en paralelo, tengo que saber por qué he empezado a consumir, tengo que retomar esa historia de vida, ¿no? Entonces, yo creo que el síndrome de abstinencia boicotea muchos intentos o muchos pensamientos de lo voy a hacer, lo voy a intentar, pero no lo pueden conseguir, no es tan fácil. ¿Y qué empuja a las personas a pedir ayuda y iniciar una terapia? Pues eso tiene mucho que ver con el ciclo que seguro que lo conoces, de la precontemplación, la contemplación, la aceptación. Si tú, y es verdad, o sea, si yo estoy en un momento precontemplativo, nunca voy a aceptar que necesito ayuda, porque yo controlo el consumo, porque esto yo puedo con esto. La toma de conciencia propia, no la del resto. A mí que me diga, es que tienes un problema con el tabaco o con las drogas, pero serás tú, no yo. La autorreflexión y el autoconocimiento creo que es imprescindible. Cuando se da eso, ya en la contemplación, en el resto, ya eres capaz de pedir ayuda, ya eres capaz de decir, eh, esto necesito que alguien me acompañe en este proceso. Entonces, yo creo que es súper importante en qué momento está esa persona. ¿Y le podemos ayudar? Sí, claro. Los adolescentes suelen estar siempre en momentos de precontemplación. No, a mí no me va a pasar, a mí eso no es mío, no, consumo todos los días, pero yo controlo, ¿no? Yo controlo, yo puedo. Entonces, ayudarles es planteándole, ¿no? Desde la forma más concreta que es DSM-5, esto es una adicción, consumo todos los días, cantidad, ya le vas abriendo un poco la idea de, oye, puede que esté pasando algo. Y luego también hablarlo, decir, bueno, mírate, obsérvate, si necesitas la marihuana para pasar bien un día, si necesitas la cocaína para trabajar 8 horas al día. Esa autoobservación les puede ayudar, ¿no? Pero, claro, de un familiar, de un profesional, de una amistad, o sea, creo que si estamos alrededor de personas que tienen algún consumo, hacerles ese espejo, ¿no? Ese reflejo, yo me lo plantearía, creo que es súper importante, y los vínculos. Si tienes personas de confianza, probablemente te hagan más caso que a un terapeuta o una terapeuta que no conocen de nada, ¿no? ¿Qué aspectos de la persona se pueden desarrollar o motivar para evitar que desarrollen una adicción? Yo creo que es súper importante, súper importante hablar. Ahí no sé si coincide con lo que me estás preguntando un poco con la edad también, ¿no? Yo siempre a padres y madres de niños y niñas de 8 a 11 años, siempre les digo, ahora prevenir y ahora hablar con vuestros hijos y vuestras hijas de drogas, de alcohol, de violencia, de sexo y de todas de las problemáticas sociales, porque cuando yo tengo 12 años ya no te voy a hacer caso. A mi padre o a mi madre yo ya no les voy a hacer caso, voy a hacer caso a mi amigo o a mi amiga que me está diciendo, ven, prueba esto, coge esto, haz esto. Pero ¿qué pasa con 8, 9, 10 años? Que los padres y las madres somos semidiosas, ¿no? O sea, es como lo que diga mamá y papá va a misa, y es verdad. Entonces, hablarles en ese momento de los prejuicios y decirles explícitamente, a la niñez hay que decirle explícitamente, en esta casa está prohibida consumir drogas, en esta casa está prohibido o no se permite tener y consumir drogas, pero explicitarlo, porque como es un tema tabú, pues nadie habla. Como es un tema tabú y como antes has dicho,
Ahora estamos preocupados por las nuevas tecnologías, por el ciberbullying, que además las personas adultas no entienden, porque nosotros, como en nuestra niñez no vivimos eso, se despreocupan de que, oye, también tienes que hablar de las drogas, también tienes que hablar de la violencia, también tienes que hablar del sexo, que cuando seamos personas adultas, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Y otra clave, hablar de ello, y también la clave está en el control de impulsos. La niñez tiene que aprender a frustrarse, tiene que aprender a tener control de impulsos, porque la mayoría de adicciones, cualquiera, esto ya es cualquier adicción, se pasa por una falta de control de impulsos, porque el impulso me controla a mí. Y eso es fundamental, aprender a frustrarte, aprender a perder, aprender a controlar esa contención emocional, debería ser obligatoria. Debería, pero es muy difícil. Yo creo que se está abandonando completamente. Yo creo que no se le presta la suficiente atención ni en el ámbito familiar, ni escolar, ni a nivel de instituciones. O sea, creo que se ha abandonado completamente el tema y a su suerte. Y sobre todo piensa algo, ahora mismo estamos en una época muy, muy presentista, muy aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces, ¿qué está pasando con los niños y las niñas de hoy en día? Que apenas lloran, de repente ves a las madres y a los padres dándoles esto. Y es como, toma, 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 para que no llores. Toma, 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 esto. Y ¿sabes? Y es como, espera, espera, espera. No, no, el niño tiene que aprender a gestionar su emoción. No es ataparla, no es aquí y ahora te doy esto y te callas. No es, frústrate, enfádate, vamos a controlar, vamos a, tal vez incluso con, no sé, pero es que antes a nosotros tal vez nos dejaban llorar o por miedo nos callábamos, pero desde luego sí aprendíamos a gestionar, entre comillas, más emociones de lo que se está permitiendo ahora gestionar, y sobre todo la frustración. Casualmente todos los pacientes, y esto ya de todos los años que llevo, todos los pacientes que he tenido de pequeños y de pequeñas con problemas de drogas no se les ha permitido frustrarse. Y qué importante, ¿no? Esta cuestión. Claro, si no me frustro, voy a buscar algo para que me anime porque no sé manejar esa emoción. Entonces, es, es, es muy importante eso, pero claro, estamos ahora mismo ante otras problemáticas que parecen que son más importantes, ¿no? Y no, para nada. Y otra de las cosas que me han dicho la gente, bueno, porque están haciendo entrevistas a personas que o ya han pasado la adicción o la están pasando ahora mismo, y lo que me decían es que muchas veces tienen ganas de abandonar, o sea, que en los primeros días de terapia, si le hubiesen hecho caso a su cabeza, por así decirlo, hubiesen abandonado la terapia. ¿Cómo podemos convencer a una persona para que no lo haga? Primero, normalizar un montón que es normal. O sea, es de verdad que es muy habitual, pero ya no solamente en adicciones. O sea, es que un proceso terapéutico, sí o sí, no es divertido. O sea, es bastante, es liberar heridas, es curarlas, es enfrentarnos a nuestros monstruos. Son muchas cosas, no es un proceso fácil. Entonces, yo siempre intento normalizar el decir, oye, que puede pasar, ¿eh? Claro que sí, a veces no vamos a querer trabajar ciertas cosas, pero también ahí hay dos puntos, ¿no? Una es, ¿qué miedos te llevan a querer abandonar? ¿Cuáles son realmente los miedos que tienes? Porque el miedo más grande que tienes es seguir acompañado, porque yo lo externalizo mucho y le hago una metáfora de que las drogas son como nuestras novias, ¿no? ¿Por qué? La droga, ¿por qué es nuestra novia? Porque no nos abandona, porque siempre está ahí, es mi apoyo, cada vez que me siento sola o solo está ahí está disponible para consumirla, me hace sentir bien. El potente de que tu mejor amiga, tu novia, tu pareja, le coges de la mano, estás 24 horas con ella, es potente. El romper esa relación es doloroso, es un duelo, es un duelo. Y eso no es agradable. Entonces, ¿qué miedos tienes para soltar eso? Y sobre todo también nos pasa un montón que
muchas personas nos boicoteamos nuestros procesos terapéuticos. Desde el miedo, sí, es que también puedo tener un miedo muy real a verme y decir, y ahora con la cocaína soy un gran hombre, soy buenísimo, soy no sé qué, y sin ella, como soy. De repente es como, qué miedo, ¿no? Claro, el miedo es muy natural y el boicotearte, incluso desde la droga, ¿vale? La droga te habla, te dice, consúmeme, te dice, otra vez, te voy a hacer pasarlo bien, realmente yo sí te cuido, conmigo no estás sola. No, no, si las drogas son magníficas porque se meten dentro de nosotras, ¿no? Entonces, soltarla eh, da miedo, da miedo. Entonces hay que normalizar ese miedo, hay que decir que no estás solo, porque esa es la diferencia. Antes han intentado estas personas soltar, romper esa relación y no han podido porque no han estado solas. Ahora somos un equipo. Entonces el equipo va a intentar romper esa relación y que estés bien, ¿no? Y normalizar, insisto, normalizar todo esto, el boicot, los miedos, el que quieras volver con tu ex, que es de esta droga, o sea, todo tiene mucho que ver y que sean conscientes de ello, que sean capaces de ver que es normal y que el miedo puede pasar y no están solos, pero es muy importante. ¿Y cómo se suele comportar la familia de un adolescente ante el problema de la adicción? Eh, Cuando son adolescentes, ocurre una cosa muy importante y es que en la adolescencia, si la adolescencia conlleva un consumo de drogas, siempre por detrás del consumo hay un problema familiar, siempre, porque un adolescente no es un adulto, o sea, siempre hay un problema, casi siempre que acarrea desde la niñez, una historia familiar, una historia individual compleja. Entonces, por lo menos desde el enfoque sistémico, que es un poco el que tengo, y desde donde se estudia el consumo y las adicciones, puede ser un síntoma, ¿no? Un síntoma de que una familia no está bien. ¿Qué pasa con este síntoma, con este niño o esta niña, este adolescente que empieza a consumir? Claro, la primera reacción normal es que de repente es como, ah, está pasando algo en la familia me vuelco a mi hijo, me vuelco a mi hija, ¿no? Entonces me vuelvo a ser el centro de atención. Eso es un refuerzo positivo súper interesante. Entonces toda la familia se moviliza a través del consumo de esta persona. Yo eh, me vuelvo especial, de repente soy reconocido desde ahí y desde ahí también eh, si procede, claro, ahí sería de ver cómo es cada familia, ¿no? Pero procede también que casualmente nos juntamos la familia, ¿no? Entonces hacemos algo. Eso en la mayoría de familias. Otras puede ser todo lo contrario. Puede ser, ahora te quito, ¿no? O sea, dejas de ser. Pero realmente la mayoría de familias el consumo explicita, o sea, psicológicamente explicita que hay un problema y siempre sirve como ese clic para hacer de ayuda, ¿no? No, no, como él está mal, toda la familia hace algo para que esté mejor, ¿no? Entonces, suele ser algo positivo, porque a malas te grito y me decepcionas, porque las madres se convierten en adolescentes, las madres se convierten en policías. Te miro el bolsillo, te miro si tienes un mechero, te miro si tienes tabaco, te busco en la habitación donde escondes las drogas. Entonces, claro, la madre se vuelve policía y el padre se preocupa. Pero se está preocupando, o sea, me estás haciendo caso, algo tal vez nunca has hecho, entonces pues, es un refuerzo muy, muy potente. Y a eso hay que equilibrarlo, ¿no? En el proceso terapéutico hay que decir, sí, sí, está bien preocuparte por tu hijo, pero esa no es la manera. Entonces, eso ya es un proceso terapéutico, pero la mayoría, refuerzo positivo, unen. ¿Y cómo afecta el consumo de drogas al cerebro? Pues también depende mucho del tiempo que pases, del tiempo que lleves consumiendo, obviamente dependiendo del tipo de droga que consumas, eh, y la edad que tengas.
depende de muchísimas cosas. Piensa que el cerebro siempre está los últimos estudios ya confirman que hay una plasticidad cerebral constante, ¿no? Pero no es la misma plasticidad personas adultas como adolescentes. Si el consumo es mucho, siempre, sea un día, sean dos, pero cuando son años se ve más. Siempre hay un problema de que yo soy la neurona que recepta, por ejemplo, la hormona de la serotonina, y si viene una droga a ponerme esa hormona, yo ya me voy a acostumbrar, y por eso la adicción, ¿no? Por eso la necesidad cerebral que tiene mi cuerpo de otra vez quiero la droga, por ese placer, ¿no? Entonces las hormonas del placer están todo el día ahí de fiesta. ¿Qué pasa? Que si eso que yo antes lo encontraba de forma natural y ahora ya no es de forma natural, eh, empiezan a haber problemas sinápticos siempre. Y aparte de que hay muchísima poda, muchísima muerte neuronal, porque sobre todo en la cocaína, la cocaína, la heroína, drogas ya bastante duras, sí conllevan un deterioro mental y cerebral muchísimo más rápido en corto tiempo. Yo creo que la marihuana casi igual, pero no se ve. Entonces no se ve porque tú estás bien. Es una droga que afecta más a medio largo plazo, mientras que las otras pueden ser un medio corto plazo. Igual que el alcohol. El alcohol cuando es crónico, que suele pasar también que como que se hace más pequeñito el cerebro, ¿no? Por eso depende mucho los años en los que estás. Y una degeneración neuronal bastante importante. Insisto, dependiendo del tipo de droga y el tiempo que lleves consumiéndola, pero la poda neuronal, sí o sí, o sea, imagínate, el tabaco, creo que el tabaco te hacía, por cada que ves que te fumas un cigarro, creo que se morían como 100 neuronas, pues imagínate con un porro o con cocaína, o sea, las pobres deben morir muchísimo, muchísimo. Qué barbaridad. ¿Y es frecuente que las personas con adicción desarrollen otras patologías psiquiátricas? ¿Puede inducir? Sí, sobre todo dependiendo, obviamente, tú sabes que todas las personas dentro de imagínate todos los trastornos de personalidad, todos tenemos esos rasgos, o sea, todas las personas normales vamos entre rasgos, ¿no? De esos trastornos. Otra cosa es que yo termine teniendo, explicitando un trastorno, ¿no? Pero siempre se basará en los rasgos que yo tenga. Entonces, por ejemplo, en adolescentes consumidores, pero muy consumidores, siempre va como diagnóstico diferencial un trastorno de la personalidad antisocial, siempre, pero porque realmente no tienen ni una sola herramienta de enfrentamiento a las relaciones, entonces siempre son muy agresivos. Eh, el antisocial es muy típico en adolescentes consumidores. También puedes tener, la mayoría también que consumen marihuana, por ejemplo, suelen tener como un diagnóstico diferencial depresión, casi todos, que es sobre todo en la adolescencia y bueno, en la adultez también. Eh, Otro diagnóstico, tanto en hombres como en mujeres, es lo de la depresión, lo del trastorno antisocial, sobre todo en hombres. En mujeres yo tiraría más también por depresión o trastorno límite de la personalidad, porque son como más explosivos, ¿no? Esos, para mí, los más. Que luego con el tiempo también puedes terminar teniendo algo, pero ya a largo plazo, claro, si me paso 5, 20, 10 años consumiendo, normalmente mi cerebro ya no funcione como debería, ni el juicio propio, y probablemente también puedo tender ya a enfermedades neurodegenerativas de cualquier tipo. Tú piensas, la mayoría de personas que consumen mucho tiempo, la memoria es que no la tienen nada bien. Entonces ya me has afectado a mi memoria procedimental, a la implícita, a la explícita, a un montón. Entonces,
son cosas que no se ven, pero realmente son muy importantes. Y incluso el uso del lóbulo prefrontal, que es nuestra parte de toma de decisiones, de ser maduro, de todo eso, se ve muy mermado, muy, muy mermado. Hay drogas como la cocaína, la heroína o como esta droga nueva que está, la droga cannabis, la droga cocodril, que tienen un síndrome de abstinencia bestial, es muy, muy doloroso a nivel físico y psicológico. ¿Esto cómo se puede llegar a superar? O sea, porque he visto vídeos de gente gritando literalmente de dolor. Ahí siempre, cuando ya estamos hablando de una persona que tenga un trastorno, o sea, una adicción muy fuerte, muy, muy fuerte, siempre siempre tiene que ir acompañado de psicofármacos, siempre, siempre tiene que ir acompañado de un proceso psiquiátrico, pero porque el síndrome de abstinencia, si un psiquiatra, cuando estamos hablando de ya drogas muy duras o de que llevas mucho tiempo con ellas, si lastimosamente, ¿no? Si no viene un neurotransmisor a través de un psicofármaco, a través de otra forma que no sea la droga, a tranquilizarme, es que no voy a poder sobrepasar. Eso pasa con la metadona, ¿no? La metadona es tan importante para las personas que tienen problemas con la heroína, precisamente porque si no, no voy a poder salir de ahí. Entonces, la importancia de especialistas en psiquiatría que vayan de la mano los primeros meses. Siempre el psiquiatra debería estar como desde arriba bajando la dosis en el proceso terapéutico y psicología debería estar como subiendo, ¿no? O sea, deberían ir de la mano. Mientras el uno sube, el otro va disminuyendo hasta que termine sin esa medicación psiquiátrica, pero sí o sí tiene que, en el síndrome de abstinencia, tiene que ir un proceso psiquiátrico de la mano. Pues muchas gracias, Diana. Es que me parece súper interesante. O sea, estaba escuchándote realmente y es una pasada escucharte. O sea, te juro que el consumo de drogas es muy interesante, pero por esta parte, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué incluso a veces las adicciones, las normales, porque piensa el alcohol, ¿vale? El alcohol está tan normalizado en la sociedad para festejar tu cumpleaños, para festejar que te gradúas, para festejar que te han dicho que sea el TFM, pero también para las tristezas, te deja tu pareja, fallece alguien, todo, las adicciones en el alcohol sobre todo, es muchísimo más complicado trabajar con esas personas que con alguien que sufre de un consumo de heroína, porque al fin y al cabo la heroína no está normalizada en nuestra sociedad. El alcohol sí, y el alcohol lo vas a ver todos los días de tu vida. Es como las personas que tienen problemas de la conducta alimentaria, ¿no? La comida está todos los días ahí. Es un problema con algo que está todos los días. Entonces es incluso más complejo y por eso también las personas que tienen un consumo de heroína pueden incluso por esta destrucción pueden pedir ayuda antes, pero es que las personas que tienen consumo de alcohol 20 años después pueden decirte, no, no, sí, no tengo ningún problema, les ves rojos, demacrados, o sea, y no, y porque es tan normal, no, es que es súper normal que yo me tome un carajillo a las 8 de la mañana. Y, Es súper normal. sí, sí, claro, pero se normaliza tanto. Imagínate ahora en el confinamiento, la gente que compraba al final del confinamiento un montón de cerveza, y era como, bueno, sí, la cerveza está muy bien socialmente, pero oye, que es alcohol, o sea, que también es algo depresivo para mi sistema nervioso, que hay que normalizar tanto e invisibilizar que es un problema, conlleva que se tape y mucha gente se avergüence de creer que tiene ese problema y de tenerlo y no lo diga y no pida ayuda y vuelve todo eso, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo se desarrolla todo esto.